Hoy hablaremos del etnocidio, es decir, aquel acto o actos que van encaminados a la destrucción de una cultura, de una lengua o de las tradiciones de un pueblo. Esto ha sido la historia de la humanidad. Cuando los grandes conquistadores o los pequeños invasores quieren imponerse en territorios que no son suyos, entonces proceden de manera muy subrepticia o de manera muy violenta. En la historia tenemos que para Jean-Yves Jacopin, en su libro El libro blanco del etnocidio en América, realiza un estudio sobre el etnocidio en Brasil. Y hoy lo retomamos como un ejemplo de lo que ocurrirá en muchos otros pueblos porque tienen una misma dinámica en su realización. La primera de esas formas de aculturización es la invasión de los colonos. Los colonos son personas particulares que pueden llegar a los territorios que no son suyos para irse penetrando subrepticiamente y van logrando la afabilidad, la amistad, la empatía con otros y a su vez se van posesionando de territorios, espacios que luego van a reivindicar con las leyes que existen en cada país respecto del derecho civil y la propiedad privada. Pero esas mismas leyes no existen para la tierra comunal o las tierras de propiedad amplia y libre como es la tierra de los grupos indígenas o de los pueblos originarios. Así pues, el derecho se vuelve instrumento y arma de guerra contra los pueblos originarios porque no los prevén como grupos de propiedades distintas a la propiedad privada. En consecuencia, pues, el derecho aún no llegó o ya no llegará, porque al parecer el capitalismo es más fuerte que los medios alternativos de propiedad. Un segundo grupo de invasores y de aculturizadores lo constituyen las misiones evangélicas hebreocristianas que van por todas partes sembrando misioneros y que sirven para penetrar ya la vida y la dinámica social de esos grupos que están siendo invadidos por ellos mismos. La circunstancia está en que la iglesia comienza con el lenguaje a cambiar nombres por nombres cristianos o nombres hebreo-cristianos, y los grupos principales de estas religiones son los evangélicos y los católicos. Los evangélicos fuertemente vinculados hoy con el sionismo internacional y los católicos que están vinculados con los gobiernos y el Vaticano. De esta forma, forman escuelas, construyen campos de cultivo y sacan a los niños de sus casas y los llevan a las escuelas como que son internados durante toda la semana y que solo ven a sus padres el día domingo cuando se hace la misa. Y resulta que aquí se va generando una identidad no de padre e hijos, sino la identidad que nace del grupo que está siendo lavado de cerebro. Y por ello entonces hay un rompimiento en la empatía con sus propios padres y a veces comienzan a generarse las disputas y los malos entendidos entre los mismos miembros de esos grupos. Otro elemento de aculturización lo constituyen el Instituto Lingüístico de Verano, que fue una organización de América Latina, o bueno, Estados Unidos en América Latina, con la búsqueda de traducir a las lenguas indígenas la Biblia, de manera que así fuera fácil conectar la comunicación y hacer más factible la
aculturización. Esto se hizo en todos los países de América, desde el sur hasta México. Por ello, entonces, ha sido un instrumento de penetración fundamental que ha tenido éxitos fantásticos, porque hoy Brasil, un país que es el más grande de América, con la mayor población de América Latina, y resulta que el evangelismo es hoy la fuerza política importante y ha podido llevar a la presidencia a Jair Bolsonaro. Y pues en Centroamérica, también en Guatemala, se presenta su presencia con mucha fuerza. Y esto lleva pues a una desnaturalización tanto de la vida social, la vida religiosa y la pérdida de tradiciones, cultura y lengua de los pueblos originarios de todos esos países. Tenemos también los antropólogos como medio de aculturación, que buscan obtener cierto prestigio académico y ven la observación de aquellos sujetos que conocen, trabajan y viven, pero más como una cosa curiosa que como un elemento de cultura que debe ser preservada. Pocas veces hay antropólogos que realmente llevan su conocimiento hacia la protección de esos grupos minoritarios o de esos grupos diferentes. También tenemos como otro elemento de aculturización las organizaciones de gobierno que hacen que esos pequeños grupos o grandes grupos sociales pierdan su identidad para obtener la identidad nacional del gobierno al cual pertenecen. Y de tal manera introducen organizaciones políticas, partidos y formas de romper la unidad que se tiene en la comunidad originaria. De esta manera, incluso los gobiernos consideran al indígena y al aborigen como un freno o como un obstáculo para el desarrollo de grandes infraestructuras de carácter industrial, hidráulico o empresarial o minero. Y claro, todo esto viene aparejado de violencias que persigan a los grupos humanos, los saquen de sus tierras y los persigan para destruirlos y acabarlos. Aquí está el etnocidio y comienza a hacer presencia el genocidio físico de esas personas. Muchísimas gracias.